Entonces, ya vimos los versículos 1 al 3 del capítulo 4, que nos muestran la visión del trono de Dios, ya sea su dominio sobre el tiempo, sobre la historia, sobre la era de la iglesia, sobre el mundo, sobre la creación, como vamos a ver un poco más adelante, ya sea el trono de juicio de Dios sobre sus enemigos, en particular los judíos del primer siglo, ya sea el fin de los tiempos, y esa es una visión del tiempo, del cielo literal, y el fin de los tiempos literal, y eso es como es el cielo en el fin de los tiempos, como lo dicen los futuristas. Ahora seguimos con el segundo aspecto de esta visión, y es los 24 tronos y los 24 ancianos. Entonces, si empezamos desde la futurista, también tenemos que ver los futuristas en dispensacionalistas y no dispensacionalistas. Cuando hablamos de los dispensacionalistas, entonces ellos dicen, y alrededor del trono, entonces está este gran trono en el medio, y alrededor de él, como en un círculo podemos decirlo, entonces podemos hacer acá el trono, y acá ponemos muchos circulitos que no voy a contar si son 24 o no, pero esto es básicamente la visión. Alrededor del trono hay 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Entonces, los dispensacionalistas nos van a decir, estos 24 tronos y estos 24 ancianos son la iglesia, y lo pongo entre comillas porque tal vez no lo digan con esas palabras, pero sí es la intención siempre, la iglesia raptada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya expliqué en la sesión anterior que acá dice, después de esto miré, o después de estas cosas miré, y vi una puerta abierta en el cielo. Y luego dice otra vez, eh, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, ¿no? Metatauta, metatauta en el griego. Y lo que dicen los dispensacionalistas es, esto es el rapto, acá nos habla del rapto, y acá resume otra, otra era temporal, o empieza ya el fin de los tiempos. Sí, acá ya empezamos a contar los 7 años de tribulación. Entonces, como eso sucedió para la mayoría, en la anterior dije, MacArthur dice que él no ve en este versículo, en el 1, el rapto, pero aún así afirma con todos los dispensacionalistas, cuando hablamos de 24 tronos y de 24 ancianos, estamos hablando de la iglesia raptada. ¿Cómo llegan a ese número? Por ejemplo, en el caso de MacArthur no es bastante claro. Él dice que no pueden ser ángeles, porque la palabra ancianos nunca se utiliza para seres angelicales en el Nuevo Testamento. Y como esto es una visión literal, entonces es bastante literal que se lo toman. Él hace el argumento de que no puede ser la iglesia tribulacional porque la tribulación no ha pasado, ¿no? Entonces, cuando tomamos Apocalipsis totalmente cronológico, que es el historicista y el futurista son los únicos que lo hacen, el idealista y el preterista no lo ven cronológico. Cuando entramos entonces al versículo 1 y luego vemos que hay una iglesia todavía, o bueno, no podríamos decirle la iglesia porque la iglesia ya fue raptada, cuando hay creyentes todavía en la tierra en medio de la tribulación, eh, pues esos no pueden estar en el capítulo 4 ni en el versículo 1 porque eso ya pasó, cronológico. Entonces, ¿qué dicen? No pueden ser esos. Tampoco pueden ser 12 más 12, que es lo que vamos a ver en esta perspectiva y esta perspectiva, porque en ningún lado dice que son 12 más 12, ¿no? Entonces acá ya volvemos a coger el texto de forma hiper literal, diría yo, y decimos, no pueden ser los 12 de Israel y los 12 de la iglesia para representar todo el pueblo de Dios en todas las ciudades, porque simplemente en ningún lado nos dice que hay 12 y 12, ¿sí? Sino nos dice hay 24 en total. Nos dice entonces MacArthur que tampoco podría ser, y otros dispensacionalistas con él, que no puede ser esta posición, simplemente por el hecho de que no dice 12 y 12, no lo separa en grupos. Coger nosotros el texto y dividir 24 en dos y decir hay dos grupos de 12 es para los dispensacionalistas
imponer sobre el texto mi interpretación. ¿Qué tanto cierto es eso? No quiero hacer comentarios al respecto porque quiero hacer un curso tan objetivo como sea posible, pero esa es una de las razones que hay. Entonces no puede ser por orden cronológico la iglesia post-tribulacional, no puede ser todo el pueblo de Dios en todas las edades, y llegan a la conclusión, entonces es la iglesia raptada. ¿Cómo? Porque la iglesia ya fue raptada y estamos viendo ancianos y los ancianos simbolizan iglesia, y ese es como el argumento, a grosso modo. Eso es, tiene que ser la iglesia porque ya fue raptada, y si ya fue raptada, entonces ¿quiénes más pueden ser si son ancianos y no son ángeles? Ese es el argumento dispensacionalista. No todos los futuristas están de acuerdo con eso, pero todos los futuristas dispensacionalistas dirían, cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando de que ya empezó el fin de los tiempos, ¿sí? Ya la iglesia fue raptada y lo que estamos viendo de aquí en adelante es esa tribulación de 7 años. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? El rapto, y después del rapto entonces empieza este desarrollo del apocalipsis, del fin de los tiempos, del la destrucción del mundo, el fin de los tiempos como lo vemos apocalípticamente en las novelas de House atrás, de Hal Lindsey. Eso es puro dispensacionalismo y eso es lo que se enseña en esa perspectiva respecto a los 24 ancianos. Entonces, si llegamos a que la iglesia es raptada por descarte, ese es como el argumento principal de ellos, de los dispensacionalistas. Ahora, si vamos a otros futuristas como Mounce y Ladd, que no son dispensacionalistas, ellos irían por la ruta de que son ángeles, son seres angelicales, que al mismo tiempo representan el pueblo de Dios. Entonces, aunque hablamos de ancianos, para algunos futuristas, como entendemos de alguna forma la naturaleza simbólica del libro, recuerden que la mayoría de futuristas dicen se interpreta literalmente hasta que ya no pueda. Muchos dicen pues obviamente esto es una visión del cielo y en el cielo están Dios y los ángeles. Entonces, ¿qué representan esto? Al pueblo de Dios, pero al pueblo de Dios representado por un ángel. Entonces 12 ángeles representan a Israel y 12 ángeles representan a la iglesia, pero son seres angelicales los que están ahí presentes en el cielo en este momento. No son hombres, no son personas de carne y hueso, son simplemente ancianos, que es la palabra que se utiliza y que se entiende como representantes de un pueblo, ¿no? Usualmente, y es el uso más natural de la palabra, que tanto en el Nuevo Testamento como en literatura secular se utiliza para personas humanas y no para seres angelicales, pero dirían estos dos, entre otros comentaristas, pues no podemos interpretar literalmente que hay ellos ancianos, ¿no? Los ancianos son un símbolo, el símbolo son de ángeles, de huestes celestiales, que es lo que conocemos a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? La corte de Yahweh, la corte de Jehová, es una corte de ángeles. Eso es lo que estamos viendo, pero en relación con el pueblo de Dios. Como no todos los futuristas creen en el rapto secreto y no nos ponemos a interpretar cronológicamente basado en el rapto, dicen entonces esto es simplemente una visión celestial en todo su esplendor. ¿Qué representan esos ángeles entonces para algunos futuristas? Ángeles que representan a la iglesia. Si nos vamos entonces al historicista, el historicista pues va a hacer argumentos bastante interesantes y bastante basados en la historia. Para el historicista, entonces vamos a el Sanedrín, que era la corte judía, que era usualmente en grupos de 23 o de 72 personas. Y acá está en 24 porque es como más completo. Pero entonces este Sanedrín, que es como la corte judía, acá se representa como la corte de Dios en un número más completo. Sería como uno de los argumentos que ellos harían. Entonces estos 24 ancianos representan la corte divina.
Así como el Sanedrín de alguna forma es una representación de la corte del pueblo de Dios, acá estamos en un plano atemporal donde vemos la verdadera corte. Es una corte celestial y está compuesta por el que está sentado en el trono, que es Dios, más claramente Dios el Padre, y a su alrededor está su corte, que está compuesta por 24, ya pueden ser ancianos literales, o sea, hombres que representan la iglesia triunfante, o victorias, o pueden ser ángeles, porque ambos se encuentran en la perspectiva historicista, pero siguen representando a la iglesia triunfante. ¿Cómo? En primer lugar, a través de esta representación de lo que era la corte judía, que era familiar para la gente del primer siglo, y tenía ese entorno, ¿no? Si estamos empezando entonces al principio de la historia de la iglesia, no es raro que cuando empecemos en lo que es la iglesia gentil romana judía, pues que lo más familiar sea entonces cosas de la época, como el Sanedrín. Sin embargo, siguen representando a la iglesia. Entonces tenemos la iglesia triunfante acá, tenemos la iglesia raptada para unos futuristas y tenemos todo el pueblo de Dios durante todas las edades. Eso basado en el Sanedrín. Otros historicistas dirían, vamos a Ezequiel 8, versículo 6, y nos dice: entonces él me dijo, no, creo que es el 16, siempre me equivoco. Entre ellos me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y al entrar al templo del Señor, entre el pórtico y el altar habían unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor, y de cara al oriente se postraron hacia el oriente, hacia el sol. Algunos entonces dirían, basados en Ezequiel, estos 24 ancianos representan el pueblo de Dios o la iglesia triunfante, ambas son posibilidades, con estos 25 hombres que están de espalda al templo en la visión de Ezequiel. Pero entonces, ¿cómo llegamos a 24? Ellos dirían, el 25 es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no está presente ahí porque ya lo vamos a conocer un poquito después. El sumo sacerdote, a final de cuentas, es Jesús. Él es el número 25, por eso acaso lo vemos 24. Y ya cuando aparezca el cordero degollado, vamos a tener los 25 de Ezequiel. Esa es otra interpretación historicista posible. Y la última, que es la que vamos a ver más comúnmente, es 12 representan a Israel, más 12 que representan a la iglesia. Ahí tenemos de nuevo a la iglesia triunfante. Tanto en la antigua dispensación como en la nueva dispensación. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto tenemos entonces todo el pueblo de Dios representado por sus ancianos. Los ancianos siendo en este caso las 12 tribus. Y en el antiguo pacto y en el nuevo pacto los 12 apóstoles. Hay mucha relación entre todo eso. No es para los historicistas ni para los idealistas y para los preteristas un pecado hermenéutico dividir los 24 en dos, porque tiene sentido. 12 a lo largo de la Biblia, 12 en Apocalipsis, lo vamos a ver constantemente, simboliza al pueblo de Dios. 24 no es un número que vamos a ver constantemente en la Biblia. 24 no es un número que vamos a ver constantemente en Apocalipsis, pero 24 es un múltiplo de 12. Entonces por ahí se empieza. Hay otras ecuaciones matemáticas que utilizan para llegar al 12 y aún así ser el pueblo de Dios. Lo vamos a ver en la preterista, un ejemplo de esto. Pero en general y constantemente este es el método interpretativo más común, entender qué intenta simbolizar el número. Si es un múltiplo de 7, si es un múltiplo de 4, si es un múltiplo
de 10 vamos a ver diferentes. Por ejemplo, el famoso 666. ¿Por qué 36? No es simplemente porque se ve chévere, es ya sea en su simbolismo, porque hay una ecuación matemática detrás de él que nos lleva a una persona histórica, como lo vamos a ver en varias perspectivas, o ya sea porque el símbolo, el número 6 simboliza algo, y repetirlo muchas veces sería una forma de enfatizarlo. Especialmente en el mundo judío, la repetición es el énfasis. Repetición es el énfasis. Por eso santo, santo, santo es lo más santísimo que puedo decir. Lo mismo pasaría con el 666. Entonces, cuando miramos a los números, tenemos que entender los números, uno a la luz de la Biblia, de todo el canon, y dos dentro del libro de Apocalipsis, y vamos a ver que estos números se repiten constantemente. 144.000 es un múltiplo de 12. No es un accidente que sean 144.000, no es un número que se inventó de la nada, no es que Juan se puso a contar cuántas personas había y dijo esos son todos los salvos, como van a decir los testigos de Jehová. Hay una visión, y en esa visión hay una cantidad de personas que puedo ver, y esa cantidad es un símbolo de algo. Eso dicen los historicistas. Ahora, los idealistas en su mayoría utilizarían este mismo argumento. ¿Sí? Tenemos 12 más 12. Esa es la iglesia triunfante. Como lo sabemos, entonces, dicen los idealistas, vámonos al Antiguo Testamento, empezando por Daniel. Que Daniel, para muchos intérpretes de Apocalipsis, es como la hoja de respuestas de un examen. Si Apocalipsis es un examen de álgebra, para muchos Daniel es la hoja de respuestas al final del libro de álgebra. Para muchos otros no, porque dicen voy a Daniel y tampoco entiendo nada, entonces no entiendo cómo Daniel puede ayudarme, porque Daniel es igual de confuso, sino más que Apocalipsis. Pero para los que estudian mucho Daniel y estudian mucho Apocalipsis, pues las conexiones se vuelven mucho más claras. Si vamos entonces a Daniel, en vez de Ezequiel, vamos a Daniel 7, que es la visión del anciano de días y el hijo del hombre y el trono del anciano de días. Dice entonces Daniel 7:9: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Entonces, acá hay una visión como de un carruaje trono, que también pasa en Ezequiel y que pasa en Daniel. Pero ¿qué nos dice acá? En estos días donde se va a establecer el reino final, donde se va a terminar con las bestias y los reinos, se van a establecer tronos. Hay un trono principal, ¿sí?, donde se sienta el anciano de días, que diríamos, si lo asociamos con Apocalipsis, es el gran trono blanco. Y tenemos entonces tronos alrededor del trono, que son una muestra de gobierno. O sea, se sabe quién es el gobernador supremo, pero alrededor de él también hay co-gobernadores, virreyes, que eso es algo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no? Y que vemos también en las promesas de Apocalipsis. Si vamos al mismo libro de Apocalipsis, ¿cómo sabemos que esta es la iglesia triunfante a lo largo de las edades? Pues ya tenemos Daniel 7:9, que nos dice que hay tronos. Luego nos dice Apocalipsis mismo, no tenemos que ir a otro libro del Antiguo Testamento, nos dice Apocalipsis, esto es 2:10, empezamos por acá, Revelation 2, y nos dice, entonces, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y entonces acá nos dice, la corona de vida es la Estefanon, o la Estefanos, pero está en un caso diferente al nominativo. Tes Zoes. Si vamos acá, entonces nos dice
Alrededor del trono de 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blancas con coronas, y la palabra acá, con coronas, está acá, es la misma acá, con coronas de oro, Stephanus Christus, es decir, con coronas, pero está de oro. Entonces nos dice, acá está la promesa, que para el que vence va a haber coronas. Acá nos dice, estos ya tienen coronas. Entonces, Apocalipsis mismo nos dice que entonces las coronas son símbolo de victoria. ¿Qué más nos dice Apocalipsis 4? Nos dice, estaban vestidos de ropas blancas. Si nos vamos entonces a Apocalipsis 2, no, eso es 3.5. Pero pasemos por 2.26 primero, para hacer las cosas en orden. En 2.26 dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Entonces tenemos que estas personas que están centradas en trono y tienen coronas, tienen autoridad. Autoridad. Otro símbolo de victoria. Y finalmente nos dice Apocalipsis 3.5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué nos dice acá? Y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Entonces tenemos ropas blancas. Otro símbolo de victoria. Tenemos entonces símbolos que ya vemos en Apocalipsis, que dice que es triunfante, que dice que es victorioso. Tenemos a Daniel 7.9 como una llave interpretativa respecto al trono y la autoridad del Hijo del Hombre. Y tenemos entonces en la visión estos 24 ancianos. ¿Qué pueden ser? Tienen que ser triunfantes, porque tienen todos estos símbolos que ya identificamos. Los tronos establecidos con el anciano de días ya los relacionamos con Daniel. Entonces, ¿por qué 24? Y acá es donde otra vez decimos, porque 24 es múltiplo de 12. Porque tenemos la iglesia del Antiguo Testamento, que llamamos Israel, pero que es el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. Y tenemos la iglesia del Nuevo Testamento, que son los 12 apóstoles representando al pueblo de Dios ahorita, que es la iglesia victoriosa del Nuevo Testamento, pero que ambos juntos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, nos revelan el plan de Dios entero, ¿sí? De salvar un pueblo para sí, desde Génesis 3.15, y eso es lo que vemos entonces desarrollado acá, en esta visión del trono. Y esos 24 ancianos representan a la iglesia. Entonces ya tenemos la iglesia raptada, la iglesia representada ante Dios, ya sea a través de ángeles, como el caso de Moshe y Elad, o ya sea a través de personas o ángeles que representan el Sanedrín, que representan los 25 hombres del templo de Ezequiel, ya sea que lo hagamos 12 más 12 simplemente por el número, o ya con un trasfondo mismo del libro de Apocalipsis, como lo hacen los idealistas, y usando a Daniel como llave interpretativa, y simplemente llegando a la conclusión exegética de que tiene que ser 12 más 12, porque 24 no representa nada por sí mismo. 24 simplemente representa algo porque es un múltiplo de 12. ¿Hasta ahí todo claro o hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. No, gracias, profe. Listo. Entonces seguimos con la perspectiva preterista. En la perspectiva preterista tenemos como los historicistas y como los idealistas es el pueblo de Dios. En todas las edades. Ya sea
esta representación que hemos visto de 12 más 12, o en el caso de Chilton, y es el único que he visto que lo hace hasta el momento, diciendo que los 24 ancianos representan a la iglesia triunfante, en el templo celestial, porque para Chilton lo que estamos viendo acá es el templo celestial, donde en el día del Señor la iglesia es elevada, el cielo desciende y el cielo y la tierra son uno literalmente, pero por un cumplimiento de lo que sería el sistema o la institución sacerdotal levítica, y esto lo hace basado en Primera de Crónicas 24. En Primera de Crónicas 24 vamos a tener que van a haber 24 sacerdotes y ahora en el templo se va a hacer el sistema es por 24 sacerdotes. Esa es como la fórmula de servicio a Dios. Y acá tenemos ahora el templo celestial y están 24 ancianos representando a Dios en el templo, y por eso para él todo está relacionado, porque si estamos en el templo celestial y estamos hablando de 24, estamos hablando de sacerdotes representando al pueblo de Dios, y se cumplió el sistema sacerdotal que Dios mismo va a condenar en este libro. Entonces, de una u otra forma, ya sea el 12 más 12, ya sea el 24 a la luz de Primera de Crónicas 24, tenemos entonces a la iglesia triunfante. De iglesia raptada que no es caracterizada por ser victoriosa, a unos representantes de la iglesia angelicales, a la iglesia triunfante representada de mil maneras. Si algo tienen todos estos en común, y si podemos rescatar algo de las 4 perspectivas, es que todos de alguna forma creen que es la iglesia. Entonces tampoco es que haya posturas descabelladas. Sí hay comentaristas que le inventan Apocalipsis, lo que sea, pero si hablamos entre los límites de lo posiblemente interpretable, todos están de acuerdo en que los 24 ancianos representan la iglesia y el gobierno que la iglesia les compartió a Dios mismo. ¿Sí? Su autoridad no viene de ellos, su autoridad viene de Dios, del que está sentado en el trono. Del trono entonces salían relámpagos, voces y truenos, que es algo que ya hemos visto en el capítulo 1 y que representan esa presencia de Dios en el monte Sinaí. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y acá entonces vamos a el futurista y vamos a conectarlo con Hal Lindsey, que es el que escribió Dejados atrás y que es el único comentarista que hace esta relación, pero la hace y por eso la incluyo acá. Y dice, acá entonces vemos claramente para él que la iglesia fue raptada, porque las 7 lámparas que estaban en la tierra y que representan las 7 iglesias ahora están en el cielo. Ahora están en el cielo. Y por lo tanto, eso quiere decir que la misma iglesia que estaba en la tierra, ¡pum!, ahora está en el cielo. Ningún otro dispensacionalista, hasta donde he podido leer, está de acuerdo con Lindsey, aunque están de acuerdo que la iglesia está raptada. Pero esa es una conexión que hace él con esto. 5 es claro. La presencia de Dios, la presencia, podemos decir, terrible, no en un sentido malo, sino en un sentido de lo poderosa, de lo majestuosa que es en el monte Sinaí, que es como relámpagos y voces y truenos. Está ahí, del gran trono. Otra representación clara de que quien está sentado en el trono es el único Dios. Ahora tenemos entonces a Dios Padre, y es donde voy a hacer otra vez esta margen porque borrar todo eso es mucho. Fuera del Lindsey tenemos entonces otros rangos interpretativos respecto a lo que está frente al trono. Entonces los futuristas, a excepción del Lindsey, todos están de acuerdo que los 7 lámparas o candelabros de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, es lo mismo
que vimos en el capítulo 1, estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces tenemos a Dios Padre en el trono, y delante del trono está el Espíritu Santo, representado en lo que ya vimos, que es Zacarías 4 e Isaías 11, como 7, no porque haya 7 Espíritus Santos, sino porque representan plenitud. El número 7 es plenitud, es perfección. Eso es lo que tenemos entonces acá, el Espíritu Santo. Fuera de la posición loca de Lindsay, todos están de acuerdo con eso. Tanto los historicistas, que vemos entonces acá también a Dios Padre y al Espíritu Santo. En general todas lo ven así. No hay ninguna que yo diga no lo ve como el Espíritu Santo, aparte de Lindsay, que tiene su posición un poco ahí idiosincrática al respecto. Todos ven acá entonces, en la visión del trono tenemos a Dios el Padre y tenemos entonces al Espíritu Santo, y ya vamos a ver cómo algunos ven también en esto con los 4 seres vivientes a Jesús también, o a Cristo. Pero entonces preterista también vemos el Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Entonces pasamos de la visión de Dios, ahora pasamos a delegados de la iglesia triunfante, a los representantes de la iglesia triunfante, como sea que calculemos eso, o a la iglesia raptada, pero una de las dos es. Pasamos entonces de nuevo a una visión de la gloria de Dios, pero esta vez como esta gloria terrible y asombrosa. Sí, en la primera visión no tenemos estas piedras preciosas que nos muestran como ese esplendor y esa gloria de Dios. Acá es exactamente lo mismo, pero vemos como esas dos caras de cómo se representa la gloria, como este esplendoso, este esplendor radiante en las gemas, en el arco iris. Acá esta presencia temible en lo que es truenos y relámpagos. Y ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos y creemos en el Dios Trino, ¿no? No hay mayor diferencia en esto, a excepción de lo que hablamos de Lindsay, y entonces pasamos a los 4 seres vivientes. Que acá también hay bastante variedad, podríamos decirlo de esa forma. Para muchos, y la posición más común, que voy a empezar por esa porque esa es la que usualmente se da, vamos entonces a los historicistas, que ellos dirían, una de las interpretaciones, si no la más natural, es estos 4 seres vivientes que vemos en la visión de Ezequiel. Son una serie especial de ángeles que llaman querubines, ¿no? A la luz de Ezequiel, que Ezequiel mismo los llama querubines, es como un rango de ángeles, pero son exactamente los mismos que vemos en Ezequiel. Entonces dice: delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía un rostro como el de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. La única diferencia, o la más notoria con Ezequiel, es que en Ezequiel cada uno de los seres tiene las 4 caras. Acá cada ser tiene su propia cara, pero en general la descripción es la misma.
Sí hay detalles interpretativos y hay variedad al respecto de si son o no son, y si son porque en uno solo tiene una cara y en el otro tienen cuatro. Eh, Creo que muchos dirían, los que hablan de estos, como una especie de ángeles especiales. Simplemente son visiones diferentes que representan lo mismo, pero que ocurrieron en tiempos diferentes y querían mostrar cosas diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, en la visión de Ezequiel no tenemos los 24 tronos, acá sí están los 24 tronos. Sí, no se nos habla de la presencia de Dios como gemas, no se nos habla de la presencia de Dios terribles. Entonces hay cosas similares y hay cosas diferentes, pero a grosso modo son exactamente los mismos seres. Esa sería una de las interpretaciones, sino una de las naturales que también comparten algunos futuristas. Querubines. Ay, se me quedó una que tenía anotada ahí, se me olvidó decir. Hay uno y solo un intérprete que es preterista y que habla de los 7 espíritus, o bueno, de los 7 espíritus de Dios y los 7 lámparas de fuego como los 7 ángeles que vamos a ver a lo largo del libro de Apocalipsis. Esos 7 ángeles son los que tocan las trompetas, los que derraman las copas de la ira. Esos 7 ángeles, ese es un comentario jesuita de Josué, un francés. Eh, Esa es la única otra interpretación rara de los 7 espíritus. Del resto todos están de acuerdo con que es el Espíritu Santo. Lo siento por devolverme, pero es importante hacer ese pequeño comentario, porque es una posibilidad también. Aunque es la minoría, como la de Lindsay, pero es una posibilidad. Ahora, ambos creen en los querubines. Si nos vamos a otras interpretaciones de los historicistas, ellos sí irían por la tradición rabínica. Algunos, y la interpretación rabínica veía a los seres de Ezequiel como una representación de la creación de Dios. Entonces, si estamos hablando de el león representa entonces a las bestias terrestres, salvajes. Si nos vamos entonces al becerro, el becerro representa a las bestias terrestres domésticas. Si nos vamos entonces al águila, el águila pues representa a las criaturas tal vez no siempre terrestres. Voy a poner más bien bestias salvajes y bestias domésticas. El águila representa a los seres que vuelan, las bestias voladoras, no sé cómo ponerlo. Y el hombre pues representa al hombre, la corona de la creación. Eso es lo que decían los rabís que significaban cada una de las caras. Ahora acá tenemos una dedicada a cada una de las caras. Los otros tenían todas las caras, pero todos representan entonces la creación de Dios. Entonces tenemos en este espacio temporal, de alguna forma, a Dios, al pueblo de Dios representado, ya sea por ángeles o por personas mismas o por ancianos o por los 12 hijos de Jacob que se volvieron las 12 tribus o los 12 apóstoles. Y enfrente de ellos tenemos entonces el lago de cristal, que representa más que todo en una vista de templo de parte de la corte exterior, podríamos decirlo de esa forma. Y ahí, enfrente a eso, enfrente a todo eso tenemos entonces la creación representada por estos 4 seres vivientes. Entonces es como una visión rara
de cómo Dios ve el tiempo y cómo ve la creación. Es una forma de representarlo, ¿sí? Su atemporalidad y como todo después de él es temporal. Tanto la iglesia como ahora la creación misma. Y como lo que nos va a contar es el desarrollo de la historia y de su plan a través de la historia. Entonces lo vemos así de una forma bastante simbólica, bastante rara, pero así lo ven. Algún otro comentarista historicista dice que los 4 seres vivientes y el mar de cristal representando la pureza de Dios, ¿sí? Eh, hablan del gobierno de Dios, su poder, su inteligencia, su energía, su, su estado completo de vigilia, ¿no? Como él está permanentemente despierto. No da muchos detalles de por qué es así. Eh, pero así es. Entonces, eso diría un comentarista historicista, que entonces los 4 seres vivientes no representan solo la creación, sino representan el gobierno de Dios. Listo. Entonces vamos a los rabinos y uno diría entonces los 4 seres vivientes son querubines, la creación o el gobierno de Dios. En la perspectiva futurista, por ejemplo, MacArthur dice que el mar tiene que ser simbólico porque cuando vamos a Apocalipsis 21 no hay mar, entonces el mar tiene que ser simbólico, entonces de nuevo, ahí sí podemos interpretar lo simbólico porque no puede ser un mar literal porque en el cielo no hay mar literal, porque mar nunca puede ser un símbolo, siempre es una realidad. Y también es un símbolo de la cristalidad, de esa pureza de Dios. Y los 4 seres vivientes, por ejemplo, para MacArthur siguen siendo la creación. Entonces, otra interpretación posible en el futurismo es que esta es la creación. Y tiene sentido porque Dios va de alguna forma a destruir y recrear el mundo entero en el Apocalipsis, entonces es una de las posibilidades. Otros dirían entonces que son seres angelicales como los querubines, otros también dirían que son los atributos de Dios. Es decir, acá tenemos entonces a la misericordia, la gracia de Dios, la ferocidad, la ira de Dios, la grandeza y la majestad de Dios. O sea, hay varios atributos que algunos dirían están representados en esos 4 seres vivientes. Aunque los vemos en Ezequiel, no necesariamente son los mismos, porque no tienen 4 caras de cada lado y no estamos en la misma visión, ¿sí? No están los 24 ancianos, las diferencias en ambos lados son notables, entonces dirían, no es lo mismo, es similar, y acá simplemente estamos viendo atributos de Dios. Tenemos a Dios el Padre, tenemos a Dios el Espíritu Santo, y tenemos una representación entonces de esos atributos que vemos en las gemas, que vemos en el mar y que vemos ahora en estos seres vivientes. La última y que fue muy popular en el medioevo y que se ve también en algunos futuristas increíblemente es los 4 seres vivientes representan la revelación completa de Cristo a través de los 4 evangelios. Eso es muy popular en el medioevo. Si ustedes ven manuscritos antiguos de la Biblia, muchos de ellos van a tener unos símbolos para cada evangelista. ¿De dónde sacaron esos símbolos? De Apocalipsis. Esta es una interpretación bastante antigua y que nos dice entonces que cada uno de los evangelios nos muestra un retrato de Cristo y cuando los vemos los 4, entonces estamos viendo la revelación completa de Cristo. Y esos son los seres vivientes. Esto tiene un valor muy interesante, una interpretación muy interesante, porque si tenemos ya a Dios el Padre,
y tenemos a Dios el Espíritu Santo, la pregunta es ¿dónde está Dios el Hijo? Algunos futuristas y algunos preteristas, ya voy a ver la diferencia entre ambos, dirían entonces es Dios el Hijo, el Cristo representado en los 4 evangelios. ¿Qué representa entonces el león, el evangelio de Mateo y a Jesús como rey? ¿Qué representa el becerro? El becerro representa a Marcos, a Cristo el siervo. Si podemos acá poner el siervo sufriente de Isaías, ¿no? ¿Qué representa entonces la águila? No, la águila no. ¿Qué sigue después del becerro? Me perdí por completo. El hombre. El hombre entonces. Ah, no, sí. Sí estaba bien. Se había hecho mis notas bien. Me disculpo. El águila entonces representa a Lucas. Y Lucas representa al Cristo como el Hijo del Hombre. De Daniel 7. Y el hombre representa a Juan y representa al Cristo como el Hijo de Dios, ¿no? Y por eso todo el mundo dice, no, Juan es la divinidad. Curiosamente hay intérpretes futuristas que ven esta misma tradición muy antigua de interpretación de Apocalipsis, y diríamos entonces que bajo esa interpretación lo que nos está mostrando acá, de nuevo, como lo ha hecho constantemente Apocalipsis, ya es Dios es un Dios trino. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y lo vemos acá. Y tiene su valor, de verdad lo tiene. La única razón por la que yo no creo que esta sea la interpretación correcta, aunque no quiero dar mucho juicio propio, es porque vamos a ver que el Hijo viene ahorita. No, el Hijo viene como un cordero degollado. Entonces, la única razón por la que no me voy por esa interpretación es porque luego nos van a mostrar a Dios el Hijo y vamos a ver la Trinidad, que sí nos la va a mostrar Juan en esta visión del trono, pero no a través de los 4 seres vivientes. Este mismo señor Bossuet, el intérprete francés del siglo XVIII, dice que estos también representan a los 4 evangelios, pero lo hace de forma diferente. Lo que me pareció muy curioso porque esta es la interpretación histórica medieval, pero él pone una forma diferente. Él dice, las 4 criaturas representan al Cristo, Mateo representado por el hombre, porque nos muestra la genealogía de Cristo y su vida como hombre, y tiene como un aspecto más humano de la vida de Jesús. Esa es su interpretación de él. Él dice que Marcos representa al león, porque vemos en Marcos más que todo un aspecto de la ira de Cristo. ¿Sí? Si leen Marcos es creo que el evangelio donde más van a ver a Jesús enojado, donde más van a ver su ferocidad de alguna forma. Si vemos entonces a Lucas para Bossuet es el becerro, donde vemos becerro yendo para la cruz sin quejarse, sin hablar, sin nada. Sí, yendo para la cruz, su misión como un cordero mansito que no vino acá a traer guerra, sino a dar su vida. Y finalmente Juan entonces sería el águila, y simplemente porque se ve el aspecto más elevado, más celestial, ¿no? El águila es un animal volador. Ese sería el argumento de él. De los intérpretes, obviamente si vamos a intérpretes medievales de Apocalipsis, esta va a ser la posición más común porque así se vio por mucho tiempo, pero no por eso es la más cierta, ¿sí? Porque se volvió muy común porque todos los evangelios tenían el símbolo. Si yo veía a Mateo, entonces veía el león. Si yo veía a Lucas, entonces veía el águila. Si veía a Juan, veía al hombre. Entonces todo esto se volvió como muy tradicional, pero no por eso es más cierto. Sin embargo, sí tiene una forma interesante de verlo, y es continuar viendo al Dios
trinitario de la Biblia, que se revela él, la Trinidad, la Santísima Trinidad. No solo somos monoteístas en el sentido de que creemos en un solo Dios, sino somos monoteístas en un sentido especial porque creemos en un Dios trino. Y eso nos lo enseña Apocalipsis muchísimo, 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 muchísimo. Siempre vamos a ver al Espíritu orando, vamos a ver la ira del Hijo, vamos a ver el Padre como el gran artífice de todo, ¿no? Incluso de la redención y fin del mundo. Finalmente, entonces, cuando hablamos de los 4 ancianos, nos quedan, de las 4 criaturas, uno siguiendo la misma tradición rabínica, dicen, las 4 criaturas simbolizan una de 3 cosas. A las criaturas de Dios, que es la interpretación rabínica, y eso ya lo vimos, bestias salvajes, bestias domésticas, bestias aéreas y al hombre. 2 es la creación misma, no solo sus criaturas, sino la creación misma. Y finalmente los idealistas dirían los 4 criaturas son también posiblemente una especie especial de ángeles que llamamos querubines. Y eso ya sería como a grosso modo la idealista. Cuando hablamos de criaturas estamos hablando exactamente de lo mismo que hablan los historicistas y los futuristas, siguiendo la tradición rabínica del mundo judío temprano. Cuando hablamos de la creación, es decir, sí son estas criaturas, pero estamos hablando de que representan no solo las clases de bestias que Dios creó, sino la creación misma. La creación misma que Dios hizo en el comienzo y que vamos a ver va a ser la causa de su doxología final en el final de este capítulo, ¿no? Van a hacer una alabanza a Dios porque Él es el creador. Y finalmente pues pueden ser querubines, que es exactamente la relación directa con Ezequiel. Finalmente, y para concluir la lección del día de hoy, vamos a ver en los preteristas la única que sería diferente a todas las que ya hemos visto que existen también en el preterismo, aparte de la particular de Bossuet de ver las 4 criaturas como los 4 evangelios pero de forma diferente, es la de Shilton, y no la recomiendo y creo que está bastante errada, y dice que representa las 4 constelaciones mayores del primer siglo y los símbolos paganos que utilizaban para cada una de ellos. Y cuando vemos las 4 constelaciones estamos viendo los 4 polos y estamos viendo de alguna forma astrológica filtrada por la Biblia. Entonces para él eso sería la gloria de Dios reflejada a través de estos 4 seres que representan las 4 constelaciones en el cielo estrellado, y que son, a pesar de que utilizadas por los paganos para mal, Juan está de alguna forma rescatando el paganismo para mostrar la gran gloria de Dios. Entonces, si estamos viendo la visión de la gloria de Dios, y hemos visto la gloria de Dios en arcoíris y en piedras preciosas, y la hemos visto en relámpagos, voces y truenos, y la vemos en el Espíritu Santo, y la vemos en el mar transparente de cristal, ¿por qué no lo vemos también en los 4 seres vivientes? De nuevo, es una interpretación bastante interesante, bastante histórica, en el sentido de que mira incluso la historia pagana y cómo eso podemos filtrarlo por la Biblia. Pero una de las preguntas que uno debe hacerse ¿es eso lo que Juan, un judío? Y este es el único otro juicio de valor que hacer en la lección de hoy. La primera es una interpretación como los evangelios y por qué no me parece tan aceptada. Y la otra es ¿qué tanto uno es la intención de Juan? Si la intención del autor original es realmente en esta visión meter astrología pagana y filtrarla a través de la Biblia, se me hace muy poco probable, bastante poco probable. 2, eso es algo que entendería la audiencia original y dirían muchos, claro, porque está escribiendo las 7 iglesias en el mundo
pagano convertidas al evangelio. Pero vamos a ver, y especialmente si uno fecha esto temprano y no muy tarde, que se habla mucho de judíos, incluso en las cartas a las iglesias se habla mucho de judíos. Hay comunidades mixtas. Y si por ejemplo Pablo, que es un experto en escribir cartas a iglesias, que tiene conversos gentiles y judíos, distingue muchas veces a quién le está hablando, con el lenguaje, con el tono, eh, pues acá no hay tal distinción, ¿sí? Y nadie nos dice que en la audiencia de Juan, que está utilizando constantemente el Antiguo Testamento, no hay un montón de judíos que entienden los símbolos. Porque muchos de estos símbolos vienen del Antiguo Testamento. Muchísimos. Se necesita ser un lector ávido y frecuente y un conocedor riguroso del Antiguo Testamento para poder interpretar los símbolos de Apocalipsis. Y ahora, de alguna forma, Juan se desprende de eso. No va a Ezequiel, no va a visiones angelicales, no va a símbolos del Antiguo Testamento, sino contrario a todo lo demás. Contrario a todo lo demás, se desprende de eso y dice: voy a utilizar filosofía pagana y voy a reinterpretarla a la luz de una cosmovisión cristiana. A mí me parece descabellado. Aquí es donde ya digo Chilton, que es un buen comentario. No es el mejor, para mí no es el mejor, pero es un buen comentario. Ya se pasa de creativo y saca símbolos donde no los hay. Y yo como preterista no tengo vergüenza en decir: hay comentarios preteristas que cometen errores, y ese es uno de esos. No todos los preteristas, ni Jay Adams, ni personas como Sproul cometerían este error, pero Chilton sí. Lo incluye acá porque si uno lee su comentario, pues va a ver esto y digo yo, ya es muy descabellado. Él va a hacer sus argumentos, sí, pero no. O sea, simplemente analizando los fundamentos bases para que esa interpretación sea posible, a mí se me hace muy descabellado. Demasiado descabellado para una audiencia del primer siglo, para una iglesia que todavía es bastante mixta, donde el mundo judío es hostil, pero pues no es tan hostil como después de la caída del templo. Comparado con todo el resto del libro, que no busca usar lenguaje pagano ni símbolos paganos, sino lenguaje bíblico y símbolos bíblicos, que en medio de todo eso saque como estos pequeños fragmentos paganos, para mí es bastante raro y va muy en contra del flujo del libro, pero es algo que él interpreta y que incluye ahí simplemente porque es una de las muchas posibles. Esta también diría yo es idiosincrática, y solo por el hecho de ser idiosincrática para mí ya es sospechosa, pero existe y está ahí y está impresa y alguien la va a leer, entonces la incluyo para poder dar una exposición tan detallada y tan amplia como sea posible. Y con eso entonces concluiría versículos 4, 5 y 6 y 7 y 8. Y ya entonces empezaríamos con el final de el capítulo del versículo 8, que ya es la doxología. La próxima clase haría voy a hacer como una exposición rápida y detallada de cada perspectiva únicamente sobre el capítulo 4, no tanto enfocada en los detalles, sino ya en la visión grande, para que si pasemos al capítulo 5 y vayamos a detalles y luego otra vez vista general y luego detalles y otra vez vista general. Como que creo que ese va a ser el mejor acercamiento, porque estudiar 4 perspectivas al tiempo puede ser confuso. ¿Alguna pregunta antes de concluir? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Si no quedó claro y hay preguntas, pueden hacérmelo saber ya. ¿Todo bien? Listo, entonces concluimos por hoy. Dime. Gracias. No, señor. Muchas gracias. Estaba muy claro, profe. Listo, pues me alegra, espero que sí. Yo sé que esto es confuso. Si tienen preguntas, me lo hacen saber. Que tengan una linda noche, un lindo fin de semana. Igualmente, mi hermano. Gracias. Un abrazo. Igual, hasta luego.